Bienvenidos amigos al Club del Misterio. El tema de hoy es acerca de los saltos temporales. ¿Son los viajes en el tiempo una realidad? ¿Cómo suceden? ¿En qué momento son posibles de recrear? ¿Qué testimonios hay? Este será nuestro tema de hoy en el Club del Misterio, los saltos temporales. El reloj marca la hora. Llega la hora del suspenso. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenidos al Club del Misterio. Un grupo de amigos cuya fascinación por lo oculto y curiosidad por la investigación se reúnen cada noche tratando desde un punto de vista científico, informativo y periodístico temas y casos sin resolver. Bienvenidos al Club de Misterio. Bienvenidos amigos y socios del club que nos escuchan y ven en este momento a través de diferentes plataformas. Hoy en nuestro primer episodio de la primera temporada les damos la bienvenida a Andrés, Edgar y quien les habla Julio. Y durante esta hora presentaremos nuestra investigación sobre temas increíbles y desconocidos, estudiando casos desde un punto de vista científico, periodístico, pero con ese sabor a misterio y suspenso que tanto le gusta a la audiencia. Hola Julio, hola Edgar, qué gusto verlos. Gracias a nuestros amigos también que nos siguen, bienvenidos. Pues tal como lo dijo Julio, buscamos poner a disposición de ustedes todos estos temas fascinantes. Realmente los motiva ese amor por el misterio, por lo desconocido, por saber que de entre líneas se puede leer cosas más allá, y eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Buenas noches Julio, buenas noches Andrés. Oiga, qué emoción que estemos reunidos tratando uno de los temas que más nos gustan, que más nos divierten. Son los temas de misterio. Están todos cordialmente invitados a unirse a nosotros, a opinar. Es realmente emocionante. Es muy importante que las personas nos compartan sus experiencias, otro tipo de investigaciones. Nosotros empezamos, este grupo de amigos se unió en tema pues a un tema en común, que era el tema del misterio y la conspiración, y encontramos a través de las fuentes pues una variedad de temas que quisimos a través de este medio plasmarlos. Entonces por eso nos gustaría compartir con ustedes, que nos acompañen en cada uno de estos temas que vamos a trabajar. Bueno, gracias Edgar. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestro primer tema, los saltos temporales? Tenemos para eso varios casos que cada uno de nosotros irá presentando. Bueno, la siguiente historia que vamos a tratar es una historia para mí sumamente interesante, porque es una historia que está muy ligada a nuestra vida actual, y está ligada al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es sobre un libro que está basado en un libro que se llama El maravilloso viaje de Baron Trump. Curiosamente, el hijo de Donald Trump se llama también Baron Trump. Pero claro que ese hijo se llama Barron con doble R, y en el libro aparece como Baron con una sola R. Y en el libro narra la historia de un niño alemán que se llama Baron Trump, el cual descubre un portal secreto y viaja en el tiempo.
Este niño vive muchísimas aventuras con personajes y civilizaciones de todo tipo. En la historia, este pequeño tiene un mentor llamado Don. Curiosamente, como se llama su padre en la actualidad, el señor Donald Trump, el cual ayuda a realizar los viajes en el tiempo. Este libro fue publicado en el año de 1893 y varias personas han relacionado esta historia con la del presidente Donald Trump. En primer lugar, el hijo del mandatario lleva el mismo nombre, el cual tiene orígenes alemanes. Otra de las cosas curiosas es que el mentor es con el nombre de Donald Trump, es el diminutivo de Donald Trump. Entonces, eso llama algo curioso. Para el año de 1900, el autor del libro saca otro libro titulado que se llama The Last President, el último presidente, donde habla de un hombre millonario que vive en la Quinta Avenida, en la ciudad de Nueva York, el cual aspira a ser presidente, pero nadie cree que lo logre. Curiosamente, Donald Trump, que también vivía en la Quinta Avenida, en la ciudad de Nueva York, de hecho justo es ahí donde está la famosa Torre Trump. En el libro, la historia relata que el hombre gana la presidencia y deja a todo el mundo sorprendido, así que comienzan a manifestarse tras su victoria. Este hombre comienza a gobernar y a hacer firmas políticas, y es ahí donde viene otra gran coincidencia. Dentro de su gabinete, el presidente elige a un hombre llamado Pence como secretario de Agricultura, y en la realidad Donald Trump tiene a Michael Pence como vicepresidente. Estas coincidencias son muy extrañas. Hace pensar que el autor del libro describe la historia de Donald Trump como si él hubiera viajado en el tiempo. Como si Donald Trump hubiera enviado a su hijo a viajar en el tiempo, y en el segundo relata tal cual la historia de lo vivido en los últimos años como presidente. Así que esto hace pensar que la realidad de Trump es como si él realmente hubiera viajado en el tiempo. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Lo que pasa es que viene otro detalle curioso, y es que se dice que el famoso inventor Nikola Tesla, ingeniero que revolucionó el mundo de la ingeniería eléctrica y mecánica, logra inventar una máquina de tiempo. Pero tras su muerte, el gobierno de Estados Unidos decomisa esta máquina, y con la ayuda de un ingeniero llamado George Trump logran hacerla funcionar. Este hombre de apellido Trump era justamente el bisabuelo de Donald Trump. Todos son detalles que le van poniendo increíble, un condimento muy especial a este tema de Barron Trump. La teoría es que el expresidente de Estados Unidos logra obtener esa máquina, puede viajar en el tiempo, se endeuda de una forma impresionante, y así logra comprar una serie de propiedades en Nueva York antes de que esta ciudad fuera importante. Y de este modo logra volverse millonario, como si supiera que esto iba a suceder. Las coincidencias que hay en este libro con la vida real realmente son sorprendentes, y todavía sobre ese tema quedan detalles por venir. Entonces vamos a ver qué tipo de coincidencias más se pueden dar con las que va contando el libro. Qué historia tan fabulosa, Edgar. No solo porque, pues digamos, habla de la actualidad, sino porque tiene una cantidad de detalles que nos causan mucha curiosidad. El primero, que Nikola Tesla sí se le atribuye que él en algún momento sí logró desarrollar o inventar una máquina para viajar en el tiempo. Se cree, y hay una creencia bastante grande que él sí lo logró hacer. Y segundo, que la persona que en realidad sí, como tú lo anotas, uno de los amigos o personas que trabajaba con Nikola Tesla era el abuelo, el tío abuelo de Donald Trump. Abuelo George, sí señor. Y si mal no estoy, cuando Nikola Tesla muere en un hotel en Nueva York, todos sus inventos, todo estaba guardado en cajas en el ático del hotel, me parece. Obviamente que
Él muere, inmediatamente el gobierno de Estados Unidos o la CIA o no sé qué organismo llega y toma posesión de todo. Y la persona que está ahí en ese momento es el tío abuelo de Trump, el que puede de alguna forma guardar o entregar algunos documentos y causa mucha curiosidad. Ahora, hay otro detalle antes que se me escape y es ese libro que tú hablas, El último presidente. Y bueno, más adelante tendremos un programa quizás que hable de las predicciones, pero resulta que hay una predicción de Baba Vanga. Resulta que ella dice que el presidente número 45, si no me equivoco, va a ser el último presidente de Estados Unidos. ¿Y sabes cuál es? Donald Trump. Concuerda con esto y es un detalle que, pues, esto no pueden ser coincidencias, pero es que tantas coincidencias como que causan un poco de intriga, ¿verdad? Pues muy interesante, sin duda. Además porque toca, como bien decían ustedes, a un personaje que está actual. Incluso estaba pensando a lo que se refiere al último presidente. Pues ya Donald Trump fue presidente y hoy ya es el presidente Joe Biden. Pero de pronto, con muchas predicciones, puede interpretarse como que ese va a ser el último. Y para preguntarse, bueno, y si es el último presidente, ¿por qué es el último presidente? O sea, ¿qué va a ocurrir o qué podrá pasar para que efectivamente sea el último presidente y después que sigue, ¿no? Luego, sí, es muy interesante. Esos libros, me preguntaba, tuvieron que tener algún tipo de motivación para quien los escribió. Esos libros, menos se consiguen hoy día con relativamente facilidad, ya sea en forma impresa o en forma digital, ¿no? Y como luego me preguntaba la motivación de quien los escribió. Ahora, si estamos hablando del viaje en el tiempo, perfectamente, pues están esos lazos temporales donde alguien viaja hacia adelante y precisamente llega con el conocimiento de lo anterior. Y en este caso uno podría especular, por supuesto, que existe una misión que este Baron Trump debe cumplir, ¿no? No solo me refiero a Donald Trump, sino el hijo, por lo menos en lo que se ve el contexto y la línea de tiempo que se observa en los libros, ¿no? Pero además hay otro detalle, ¿no? Hay varias formas de contar el viaje en el tiempo. No es tan solo la posibilidad de que un Baron Trump y un Donald Trump hubieran viajado en el tiempo y regresen, sino hay además un escritor que está contando una historia con unos personajes que además son actuales. Deja pensar que la historia no es tan solo un relato con una fotografía, sino que hay algo de la realidad que hoy estamos viviendo, que finalmente Donald Trump fue presidente y que tiene un hijo que se llama Baron Trump, tiene una cantidad de ingredientes súper curiosos, súper interesantes, que además se juntan un poco con unas teorías que se están manejando últimamente de algo que llaman las personas el gran reseteo, que de pronto se puede unir a The Last President, ese último presidente. Como lo decía Julio, ¿será que de pronto es un corte de cuentas? No me refiero a un final del universo, de la Tierra o algo así, sino de pronto a un cambio muy grande que va a tener, un salto que va a tener de pronto la humanidad, donde vamos a ver otra serie de cosas más, ¿no? Que en un momento dado, si nos situamos unos años atrás, ciertos inventos y ciertas cosas que estamos viendo hoy en comunicaciones y en diferentes cosas eran para el pasado imposibles, hoy son posibles. De pronto lo que está ocurriendo es un gran salto, viene por eso ese corte de cuentas y esa persona, por alguna razón, si es un viajero del tiempo, lo está contando. Muy bien, muchas gracias. Yo les voy a hablar del caso de Sergei Ponomarenko. El señor Sergei Ponomarenko es ucraniano. Cuenta el caso de este señor Sergei, que él se encontraba, o según lo que relata las historias que se encuentran, él se encontraba en Kiev, la capital de Ucrania, y algo le pasó. ¿Y qué le pasó? Resulta que en el año 2006 fue encontrado desubicado, fue encontrado con ropa antigua y
y se veía una persona pues desorientada. Muchos pensaron que era un enfermo mental o de pronto un indigente. Entonces llamó la atención de los policías y de las diferentes personas. Él aseguraba estar precisamente en Kiev, pero en el año de 1950. Él estaba contando una historia que no parecía muy fácil de entender, o más bien difícil de creer, y fue llevado a un centro de reclusión psiquiátrico. Entonces allí llamó particularmente la atención de las autoridades, que le encontraron un pasaporte de la Unión Soviética. Recordemos que en esos días Ucrania era una de las repúblicas soviéticas. Adicionalmente, su aspecto, su ropa, llamó poderosamente la atención, y le encontraron un rollo de fotografías. Lo revelaron, ya era un rollo descontinuado. Sin embargo, lograron sacar las fotos, y estas son las fotos que le encontraron, y efectivamente corresponden, tanto la anterior como esta, a la Kiev de 1950. Adicionalmente, relata que él se encontraba con su novia de nombre Valentina, y él estaba tomándose una foto. De hecho, le estaba tomando una foto a ella cuando apareció en otro tiempo. Las autoridades corroboraron la versión contactando a la novia, y efectivamente ella habló y dijo que en ese año él estaba, o ella estaba con su novio, el señor Sergei Ponomarenko, y de un momento a otro, cuando le estaba tomando una foto, él desapareció. La policía fue a buscarlo a su centro psiquiátrico, y había desaparecido también de su habitación. De hecho, no aparecieron fotos, en las cámaras de video no se encuentra por dónde salió, por dónde pudo haber escapado, y hasta la fecha no se sabe nada de Sergei Ponomarenko. Algo también interesante, y aquí queremos resaltarlo, es que dentro de las fotos, en el instante que él tomaba, él logró captar, de pronto accidentalmente o de pronto casualmente, no sabemos, este objeto que pues muy fácilmente parece un ovni, un plato volador. Luego aquí hay algo muy interesante en este caso, y es que se conjugan varios elementos, los elementos de viaje en el tiempo, pero ya entra un factor adicional y no me sorprende, y es la posibilidad de participación o de interacción con los ovnis, ¿no? Con los extraterrestres, con los alienígenas y todo ello. En últimas, la teoría de viaje en el tiempo tiene o se buscan las bases científicas, las bases físicas, y por supuesto siempre se enmarca en un misterio. Como digo, entonces, este es el caso de Sergei Ponomarenko, y es un caso bastante famoso. Nuestros oyentes y quienes nos ven fácilmente lo pueden conseguir en la web, y lo ponemos en consideración de ustedes para que nos digan qué opinan, hasta qué punto creen que esto pueda ser corroborable. Y como digo de nuevo, estamos en esta posición neutra de exponer el caso y dar nuestras opiniones. Muchas gracias, amigos. Andrés, fabuloso, y muchas gracias por compartirlo. Bueno, y como resumiendo un poquito, a ver si entendí bien, aparece una persona tomándole fotos a su novia en Kiev, ¿no? En 1950, Correcto. a ver si entendí bien. Y le está tomando las fotos, él no se percata que hay un objeto detrás en el cielo, y de un momento a otro él desaparece, y aparece 56 años después, en el 2006. 2006, correcto. Y me Y imagino supremamente desorientado, y la policía lo encuentra y verifica sus papeles y encuentra en efecto identificación de 1950, monedas de 1950, su vestuario de 1950. Entonces creo que sobre este caso sí, a diferencia de pronto de otros casos, este sí nos da una idea mucho más contundente, porque está apoyada en documentación, supongo, oficial. sí, validada por las autoridades, ¿no? Siempre vinculado el tema de los extraterrestres al tema conspirativo, y justamente al tema de los viajes en el tiempo. El hecho de que las naves estén presentes nos hace pensar que si esa tecnología de los extraterrestres de alguna forma está vinculada a esos posibles saltos en el tiempo.
en varias historias ha estado presente el tema de los extraterrestres o el tema de los ovnis, y uno sabe si de alguna forma hay una posibilidad de pruebas o alguna cosa así detrás de que no sepamos que están ocurriendo, sino simplemente lo vemos como un accidente de la realidad. Oiga, a mí me llena de mucha duda el por qué de pronto vienen, no se manifiestan, o sea, se manifiestan a través de una nave, o es como si de pronto fuéramos una especie de experimento que nos están observando. ¿Por qué, digamos, siempre sabemos que otro tipo de razas que no sabemos si son humanas o que son, vienen, hacen algún tipo de presencia a través de muchos otros temas que seguramente vamos a tratar a través de nuestro programa? Vemos que hay gráficas, petroglifos, bueno, en fin, manifestaciones en indígenas, en prehistóricos, de siempre seres de otro planeta que nos han venido a visitar y que están aquí, nos están mirando como si realmente fuéramos un experimento. Entonces, quiere decir que hay varios tipos de realidades que se generan a través de saltos en el tiempo, como si estuviéramos viviendo en una escenografía, pero que podemos pasar casi como a diferentes canales de televisión. No sé, estoy proponiendo algo así, ¿no? Porque es que este tema es tan amplio y puede generar tantas posibilidades a la mente para pensar cómo explicar eso. Y es que será tema, seguramente, de otro de nuestros programas. Hay teorías y hay buenos indicios para creer que el universo es un holograma. Que, como digo, será materia perfectamente todo un programa, pero hay creencia de que incluso hay teorías, y hablo desde el punto de vista físico, donde cuestionan si realmente la realidad existe o no, o si sencillamente es una especie de simulación. Una Matrix. Y no, algo así, pero con su fundamentación, bueno, ahí tiene hoy en día, traen los temas de como digo, los hologramas, también los temas de la conciencia. Hoy en día se está investigando, incluso se llega a afirmar que eventualmente somos conscientes la realidad solo existe en el momento que somos conscientes de ella, pero antes no. Entonces, bueno, es fascinante y nos da para ampliarlo muchísimo. Bueno, amigos, pues el tercer caso del día de hoy es el caso del señor Rudolf Fentz. Resulta que Rudolf Fentz vivía en Nueva York en el año de 1876. Nueva York, 1876, estamos hablando a 10 años de terminada la guerra civil. Todavía eso es como lo que uno ve en las películas del oeste. El señor Rudolf Fentz decide salir a caminar de su casa. Había una noche fresca en el mes de julio, después de un día caluroso de verano. Sale a caminar y resulta que comienza a ver una niebla verde que comienza a aparecer, y él pues se confunde, se preocupa mucho, y de un momento a otro aparece en un sitio muy diferente, lleno de luces de neón, con unos carruajes que tenían luces propias y se movían por sí mismos, no estaban jalados por caballos. Él se asusta mucho porque de un momento a otro se encuentra en un sitio completamente diferente pues a lo que él conocía. Resulta que ni más ni nada menos aparece en Broadway, en Times Square. Es tal su confusión que comienza a caminar sin ninguna precaución, y una de esas carruajes lo atropella con tan mala fortuna que él se golpea su cabeza en el momento de caer y muere al instante. La gente pues que lo atiende pues se da cuenta que el señor, sí, es decir, los testigos dicen que él aparece y que era un señor vestido con unos atuendos muy extraños y que estaba desorientado, y que cuando lo atropella el carro, pues todo el mundo corre a ayudarlo. Y llega la policía, y entonces llega la policía y mira sus documentos
y encuentra que sus documentos son de otra época. Tenía billetes de dólares de esa época, monedas de esa época, de una época que no era 1950 cuando él aparece. Y pues obviamente la policía dice, esto está muy extraño. Van y buscan las huellas dactilares, no encuentran ningún récord, ningún registro de las huellas dactilares. Tampoco existe una persona con ese nombre y con esa identificación. Y el capitán de la policía decide pues ponerse a investigar. Resulta que el señor de la policía, del inspector, va a la guía telefónica y entonces se encuentra a alguien que se llama Rudolf Fentz. Va a esa dirección y pregunta, esa persona ya no vivía ahí, pero le pregunta a los vecinos si lo conocían. Los vecinos dicen, sí, ahí vivía un señor, pero ese señor murió hace 5 años y la viuda pues decide irse a la Florida. Entonces ya aquí no viven. El policía consigue los datos de la viuda y va a la Florida y resulta que se entrevista con ella. Ella le dice que en efecto su marido sí había fallecido hacía 5 años, pero que toda esa descripción no concuerda con el esposo. Resulta que esa descripción concuerda es con el papá del esposo que se llamaba igual, y ella pues había escuchado la historia que el señor había salido a caminar y había desaparecido y nunca más volvieron a saber de él. Y es más, en esa época se puso un anuncio pues buscándolo. El capitán inmediatamente investiga en los registros que tiene la policía de esa época y sí, efectivamente encuentra que el señor Rudolf Fentz había desaparecido en el año 1876 con esa misma vestimenta y en esa misma fecha. Entonces, pues obviamente estamos hablando de 1951, muchos años después, y creo que como el caso anterior, este caso también está muy bien documentado. Y creo que pues es algo es una historia muy importante y me parece a mí que es de las historias que más fuerza tienen, ¿no? Más credibilidad pueden proyectar. Pues puede ser de las historias que tienen más posibilidades de ser corroboradas, porque un atropellamiento, por ejemplo, en 1950, seguramente está registrado en los archivos de la policía. Luego es muy interesante porque no está lejos de poder ir allá, o de pronto estarán digitalizados. De pronto los periódicos de la época lo registraron también. Luego son altas las posibilidades para corroborarlo. Igual lo que menciona Julio de la viuda, o más bien de la persona en la Florida que reporta, bueno, su esposo había fallecido unos años antes, pero el papá mucho antes había desaparecido. Totalmente de acuerdo, muy interesante. Tiene similitudes con el caso de Ponomarenko también, en cuanto una persona llega y está desubicada, y es propensa pues a sufrir ese accidente que sufrió, lo desconcertado que está. A mí me gusta mucho la historia porque como es una historia en esa época, en la medida en que las historias se hacen un poco más antiguas, cada vez tienen menos recursos, menos posibilidad de recursos digitales que te permitan generar fraudes. A mí me da bastante credibilidad un poco esa historia. Además que existe de alguna forma la posibilidad, como decía Andrés, de poder mirar registros en hospitales, de pronto del accidente, haber podido indagar con un vecino. Simplemente aquí quiero dejar una reflexión porque el tema es bastante grande y eso también es fascinante en este campo, que cuando se abre una puerta finalmente encuentran unas otras 10 por abrir, y cuando uno abre cada una de esas va encontrando 10 o más. Es decir, esto es una exponencial, es una progresión geométrica de posibilidades, y eso lo hace muy enriquecedor. Se puede uno dedicar la vida entera a este tipo de temas. Definitivamente el viaje en el tiempo tiene mucho que ver con ciencia. De hecho, ustedes saben, el tiempo se habla de la cuarta dimensión. Vivimos en un universo de 3 dimensiones. Algo que yo quiero rápidamente aquí mencionar es que increíblemente
existen máquinas del tiempo patentadas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Aquí no nos da el tiempo para hablar de ellas con profundidad, pero usted puede observar aquí, esta es una máquina del tiempo práctica que utiliza un robot dinámico. También hay un método para distorsionar la gravedad y desplazar el tiempo, o una máquina que utiliza diferentes dinámicas. Y usted se puede consultar también en la web el cilindro de Tipler. El cilindro de Tipler es un concepto científico en el cual se podría viajar y causar una reversión en el tiempo. En ese momento es totalmente impráctico, empezando porque se necesita para que funcione un cilindro que tenga 10 veces la masa solar, o sea, son 10 soles de masa y una longitud infinita. Pero lo interesante aquí es que desde el punto de vista teórico, las ecuaciones, entre otras de la relatividad, permiten prever que sí se puede viajar en el tiempo. Incluso aquí se trata es como de cerrar las líneas de tiempo y espacio, y hacia un lado va hacia el futuro, hacia el otro lado iría hacia el pasado. Tipler es un científico, es totalmente reconocido. Él, les invito a consultar los que quieran meterse en estos temas más profundos y científicos con manejo de matemáticas y física. Él tiene un artículo muy interesante que es la posibilidad por medio de cilindros rotatorios, la posibilidad de causar una violación en la causalidad. Recordemos que una manera de medir el tiempo es que hay un antes y un después. Eso tiene incluso con la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía y todo ello. Entonces los invitamos a investigar, y algún día vamos a traer un programa más dedicado a ello. Y muy relacionado, y también como parte de la multidisciplinaridad, está el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, con conceptos como el punto omega y el principio antrópico. Por ahora les dejo esos conceptos con el fin de que profundicen los que deseen. Bueno, entonces, para recordar, tenemos nuestras redes sociales, ¿no? En Gmail tenemos el clubdelmisterio@gmail.com. En Facebook tenemos Club del Misterio. En Twitter nos encuentra como Misterio Club. En Instagram estamos como Misterio Club también. En YouTube estamos como Club de Misterio. Entonces también nos busca en el buscador Club de Misterio y se une a nosotros. No se olvide dar una campanita, que eso es muy importante para que podamos seguir activos en las redes sociales y en los diferentes canales. Sí, no solamente que nos vean, sino se suscriban a nuestro canal, que es lo importante, y de esa forma ustedes estarán siempre informados cuando presentemos una nueva emisión del programa. Les va a llegar ahí mismo el recordatorio, y están siempre pendientes de nuestras producciones. En las diferentes redes sociales pueden opinar y nos pueden dejar los comentarios y sugerencias de qué opinan del tema que hablamos en ese día, o del tema del día, o las sugerencias de otros temas que quieren escuchar por parte de nosotros. Los invitamos también a escribirnos al correo clubdemisterio@gmail.com. Será un gusto tener noticias de ustedes, responderles sus inquietudes, o aceptar también, por supuesto, sus sugerencias, sus críticas. También, si tienen experiencias que deseen compartir, siempre serán bienvenidas y atendidas. Muchas gracias a todos, y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración. Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.